hay una conciliadora. Una conciliadora que todos conocemos y todos queremos. Cuando nosotros cumplimos 15 años, ella nos regala una libreta. Una libreta que todos llevamos colgada acá en el techo, como esta. Dice ella que lleva una libretita. Y en esa libreta lo que hacemos es apuntar cada día de nuestra vida que vivimos sin conflicto. Que vivimos con plenitud. Que vivimos felices. Ah, caray. Sí, mire, por ejemplo, Rebeca, que dice 3 años, 5 meses, murió a los 84 años. Pero solamente esos 5 años, 3 meses, fue feliz. Antonio, que dice ahí 3 años, murió a los 79. Pero de esos 79, solamente esos 3 años fueron los que aplicó en su libreta. La suma de esos días daban los 3 años. Por eso es que estamos acá. Esto es un viejo cuento, un cuento de Jorge Bucay, a lo cual algunos ya lo conocían, no más o menos se les hizo familiar. Que bueno, lo adapto y me gusta a veces empezar con algún cuento, con alguna historia, con alguna anécdota. Primero para crear un poco de ambiente entre nosotros, de comunicación. Y segundo, y esto me lo enseñó una muy importante mediadora, conciliadora, ahí usted la conocerá, que se llama Kate Perris. Ella me dice, oye, siempre que vayas a hablar de mediación, sobre todo cuando el grupo es de abogados, cuando el horario no es tan óptimo, hay que empezar con algo que nos ayude a desaparecer los filtros, los sesgos. Porque a ustedes seguramente les ha pasado, ustedes son conciliadores, que van a platicar con barras de abogados, con barras de juristas, con jueces, con magistrados, y todos tenemos una idea preconcebida de la mediación o de la conciliación. Entonces estamos así, a ver qué nos va a decir este cuate, ya sabemos el rollo que nos va a echar y que todo es bonito en la mediación y que la conciliación, y vienen un poco cerrados, con sesgos. Ustedes saben muy bien lo que son los sesgos, y siempre empezar con algo distinto, que se dio también para Stelosi, allí ayuda a echar los filtros para atrás. Los filtros mentales que tienen aquellas personas a quienes tratamos de enviar un mensaje. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, cuando estamos conciliando o mediando, también tratamos de lanzar un mensaje. Pero el mensaje, nosotros seremos responsables solamente del 50% de lo que decimos. El otro 50% depende de cada uno y de cada uno de ustedes. Cómo lo reciban. Yo no sé si me están escuchando, si me están entendiendo, no sé. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Si tienen la disposición, las ganas, si ya estamos acá, pues vamos a tratar de aprender algo. Y yo les aseguro, que si logramos una comunicación eficiente, efectiva, las personas que hoy entramos acá, seremos diferentes a las que vamos a salir. En algo pequeño, porque eso hacen nuestras neuronas, ¿no? Esto es la sinapsis, es lo que hace que vayamos con eso. ¿Qué pasó? ¿No se oye? No me digan. Ay, me habían dicho antes. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. ¿Ya se escucha mejor o no? ¿No? Ya ven cómo son, ¿no? Ahí, ¿ya? Este era un señor que iba caminando, ¿no? Dios, en un lugar que no sabía para nada. Y no escuchaba ya que se lo cuenten sus compañeras y sus compañeros. Para no ver el iPad. Diga siguiente. Ah, Oye. ok. Es auditivo, es como Alexa. Alexa. Conocen la frase, ¿no? Todos la conocemos. La hemos visto en todos lados. Ahora yo trabajo en el Tribunal Electoral de Protección de la Federación. Ahí está, la pared. La pared del salón de la sala superior de pleno. Ahí está esta frase. Y como coordinador de la red de mecanismos nacional, me tocó viajar mucho. Y la vi, yo creo que todos los tribunales del país, ¿eh? En el centro del Tribunal Superior de Chiapas, ahí está una preciosa escultura con esta frase grabada. No se diga Michoacán, y ven la que en la entrada, en la cuenca, el presidente del brazo de y en esta frase, la hemos visto y la he visto cada año, los ministros de la COP, cuando van allá a Ares Rosales, la vuelven así, la vuelven a ver y se capta. Y Dios quiere evitar a que la
la releamos, entendamos su significado y saquemos algo de ahí. Que por cierto, así ya como anécdota, hay un biógrafo del Siervo de la Nación de Morelos que dice que no lo dijo él. Que no lo dijo él. Porque la historia dice que él estaba platicando con Andrés Quintana Roo afuera del Congreso de Apatzingán, y fue ahí cuando la dijo. Pero él dice, no es cierto, nunca lo dijo, no hay nada que así lo acredite, y bla, 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 pero no importa. Sí la hizo, y aparte refleja muy bien el espíritu liberal de aquellos días. Pero ¿qué dice? Que todo aquel que se queje con justicia. ¿Qué es quejarse con justicia? O sea, cuando alguien se queja sin justicia, ¿qué se les ocurre? Anímense, porque si no nos dormimos todos. ¿Qué es quejarse con justicia? Sí. ¿Me puedo quejar sin justicia? Sí, ¿no? O sea, que el que se queje con justicia es que tenga una causa que por lo menos él considere justa, considere que necesita la protección de la justicia. Porque hay muchas personas, y yo que fui 15 años magistrado en materia civil familiar lo sé muy bien, que se quejan sin justicia. O sea, que van realmente a ver cómo ganan algo, cómo se aprovechan de algo, de alguien o otra cosa. Pero que no tienen esta causa justa, ¿no? Para poder hacer. Y desafortunadamente en México pasa mucho. Y no hay consecuencias. Cuando yo platicaba con jueces de otros países, bueno, es que acá uno de los juicios comunes es el juicio de nulidad, una acción de nulidad de juicio concluido por fraudulento. Porque alguien allá en los 80s, en los 90s, en los 70s, se hizo de una propiedad de la que no tenía derecho. Pero a través de un documentillo ahí falso, se hizo de la propiedad. Y eso pasa mucho. Entonces, no es para todos. Tenga un tribunal que ¿qué? Que lo escuche. A mí eso me transformó, ¿eh? Como responsable de justicia civil, la verdad es que, y de segundo grado, o sea, de apelación, juez de apelación, pues yo no escuchaba las partes. O sea, no. Yo las leía y creía que así las escuchaba. Y si las leía en voz alta, no, pues ya las escuché. Pero es muy diferente. ¿Qué es escuchar? ¿Cómo escucha un conciliador? ¿Qué tipo de escucha hace? Eso. Gracias. Se saben, claro. Pero ¿qué es eso de escucha activa? ¿Quién me dice? ¿Qué es escucha activa? ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Qué es escucha activa? El que no sepa, Abraham nos lo deja claro. Bueno, más que nada es poner atención a muchos detalles. Ellos traen muchas emociones, ir quitando esas emociones y fijándonos más un poco técnicamente a lo que realmente vamos a realizar. Explicarle lo que tenemos que hacer, lo que tiene que entender para que poderlo aterrizar y que todos tengamos la misma frecuencia. Muchas gracias. ¿Qué dijo Abraham? ¿Escuchaste? Igualmente. Sí. No, sí. Sí, muy bien, Abraham. Creo que va muy bien, va por ahí. Eso, entre otras muchas cosas, es también la escucha activa, que es la que practicamos. A mí lo que me gusta decir de la escucha activa es que es aquella que usamos muy poco y que pocas veces sabemos apreciar, que es escuchar con el cuerpo. Escuchar por completo. Escuchar sin juzgar, que para nosotros los abogados es dificilísimo. ¿No? Ahorita varios ya me están juzgando. Escuchar sin juzgar. Escuchar sin querer responder. Está bien difícil, ¿eh? A ver, acuérdense de su última discusión. Usted no oía nada. Están pensando, ahorita va a ver la mía. Ahí viene la mía. Aquí ya lo que quieras. Ahorita vas a ver lo que yo te voy a decir. O sea, escuchar sin responder, sin juzgar. Escuchar. Tratar. Dijo tratar porque no se logra. De entender, de comprender desde dónde está hablando la otra persona. Desde dónde está emitiendo el mensaje. ¿Qué es lo que le está pasando para decir lo que está diciendo y cómo lo está diciendo? Otra que decía Abraham, o sea, despojar de esa paja, de esas cosas que traen muchas veces. Sí, es eso. O sea, tratar de entender por qué está violento, por qué está hablando tan despectivamente de su patrón o de su trabajadora, o por qué. O sea, ¿qué es lo que hay atrás? ¿No? Entonces, ahí es
esto que pocas veces hacemos, y sobre todo los abogados, y menos los juzgadores. Eso no lo sabemos hacer. Escúchate, nosotros creemos, desde el momento que vemos o sentimos o que leemos a la persona, que ya entendimos todo, y no es cierto. Tenga un tribunal que lo escuche. Más importante, que lo ampare y lo defienda. ¿Contra quién? Contra el arbitrario. Hay otra versión de esta misma frase que dice contra el fuerte y arbitrario. O sea, yo quiero un tribunal que me ampare, me defienda, me escuche contra el fuerte y el arbitrario. Pa. Eso es los tribunales. Esto me encanta recordarse los tribunales. Porque, a ver, y si mi pleito no es contra un fuerte ni un arbitrario, y si mi pleito es con mi hermana, que puso su empresa, si mi pleito es con mi socio, si mi pleito es con mi vecina, si mi pleito es con mi hijo, con mi mamá, que esos son la mayoría de los asuntos que saturan los tribunales. Ahí están. Entonces digo, ¿no será que estamos malentendiendo la figura del tribunal, el objetivo del tribunal? ¿No será que los tribunales están bien para eso? Para que defiendan a estos vulnerados, a esas personas que han sido vulneradas por un fuerte, por un arbitrario. Pero todos los demás asuntos, ¿no será que necesitamos más conciliadores, más mediadores, más puertas, ventanas, accesos a la justicia distintos, en donde no sea el tribunal el que va a ampararme? No, o sea, yo necesito a alguien que escuche y que resuelva y que me entienda. Y sobre todo cuando estamos en un nivel de coordinación, cuando no hay esas asimetrías, que es lo que tenemos que entender, que no siempre las hay. Y ustedes como conciliadores lo saben. Patrón no siempre es el autoritario, ni el sindicato. Ahí es que simplemente, pues no le salieron las cuentas y la empresa va a desaparecer y no está funcionando. Entonces ahí no hay fuertes arbitrarios, ahí hay otro tipo de relación que debemos también de entender. Siguiente, por favor. Esta pregunta me encanta y la he hecho, se los juro, la han respondido más de, no sé, no quiero exagerar, pero creo que más de 15,000 personas. El último curso un curso que dimos para la Escuela de Formación Judicial, del Poder Judicial de la Federación, se escribieron 8,000, fue online, por supuesto, y ahí la respondieron. Entonces, yo creo que lo ven. No se ven las letras, pero es ABCD, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de los órganos de justicia en general? Todos, fiscales, tribunales, todos. Hay 4. Mantener el orden, ser generadores de paz social, ponderar derechos o resolver conflictos. Está fácil, ¿no? Me van a decir todos. A ver, falso. No sea tramposo. Todos son objetivos principales de los órganos de justicia. Sí. Pero yo quiero que ustedes me digan uno. El principal para ustedes. A ver, no hay respuestas malas ni respuestas bienes. Es lo que uno puede o no considerar. O sea, ¿qué es lo que quieren las personas, generalmente, de un órgano de justicia? ¿Cuál debería ser? Digo debería porque no siempre la es. Nuestra función, ¿no? Y sobre todo piensen en juzgados, piensen en tribunales, piensen en... Ahí. Vamos a hacer una votación. Es que como ya estoy en el electoral, ya me gusta hacer una votación. Y para estar ahí los tiempos a mano alzada. A mano alzada. Es que esta me la han hecho mucho. Tengo un QR, un Menti, ¿no? En donde todo el mundo empieza y se ve padrísimo porque se empiezan a mover ahí las gráficas, cómo va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero es cuando somos mucho más. Pero ahora que estamos acá en casa, grupo selecto, podemos hacerlo así. Entonces, ¿ya las vieron las 4? ¿Sí? O sea, ¿sí leen allá atrás? ¿Se alcanza a ver? Sí. Mantener orden, generar paz social, ponderar derechos o resolver conflictos. O sea, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Todas son principales, todas son importantísimas y más, ¿no? Antes tenía otras 2. Tenía una que decía conocer la verdad, que era importante, que esa le gustaba mucho a algunos jueces, ¿no? Pues sí, claro, estamos acá para conocer la verdad, ¿no? ¿Cuál fue de todo lo que dicen estos? Yo voy a saber la verdad, pero las fuimos depurando porque fueron estas siempre las más votadas.
¿Quién vota? Nada más pueden votar una vez, no tan dos. Sí. Por mantener el orden. 1, 1, 2, 3. Siempre que se anima el primero, los otros están escalando. ¿Sí? Bien, pocos, pero bien, está bien, se vale. Y no está mal, ¿eh? Acuérdense que Goethe decía, prefiero cometer una injusticia a tolerar un desorden. Y creo que tiene algo de razón, ¿eh? Y a mí a veces me gusta pensarlo cuando me ponía ya así que en mi papel de magistrado decía, híjole, ¿no será que para eso estoy? O sea, soy un guardián del muro. Me tienen acá para mantener el orden, para que nadie se pase. Pero bien, pocos, pero honestos. Mantener el orden. Generar paz social. Esta es bonita. Hay más, claro, 6, 8, 10 más o menos. 2. Generar paz social también me gusta. Es muy buena, bueno, alimenta bien los discursos. Somos generadores de paz social como instituciones de justicia. No sé, o sea, sí me gusta mucho y yo la he dicho muchas veces. Que mi principal función es ser un generador de paz social como mediador, conciliador para eso, pero a veces digo, pero será lo principal, que es donde a veces tengo mis dudas. Lo principal, no a veces lo veo como una consecuencia deseable, ¿no? Pero ahí vamos. Ponderar derechos, un poco más, 8, 10. Bueno, pues ahí se va más o menos con la de generar paz social, que me voy a preparar. La de generar paz social. Ponderar derechos es buena, o sea, y más quienes están más jóvenes, que han estudiado últimamente todas las teorías de la ponderación, Dworkin, Alexi, Atienza y sus amiguitos, que estamos ya llenos de estas teorías de la ponderación, ¿no? Ya todos nos están llenando con eso, y entonces también es importante. Estoy acá porque ponderar derechos al final es evitar vulneraciones a grupos y claro, ¿no? Entonces eso es muy importante también y me gusta. Y la última opción, resolver conflictos. Aguántenme ahí, por favor. Oh, sí, hoy está buenísimo. Buenísimo. Sí, el año ya acabó. Vámonos. No, a ver, resolver conflictos. La pongo, generalmente gana, no tan abrumadoramente como hoy, pero petean con quienes estoy, entre quienes estamos, ¿no? Estamos acá sobre todo, mediadores, conciliadores, facilitadores, gente que nos dedicamos a eso, o sea, que estamos para eso, o sea, que no pensamos en otra cosa más que se resuelva lo que está pasando entre estas personas, ¿no? Entre estas, fui hace poco a una conferencia sobre este tema, sobre humanización de la justicia, que la dio un altísimo jurista, o sea, que habla de la humanización, ¿no? Humanización de la justicia y la importancia de que veamos a seres humanos allá. Dice, porque entonces, cuando están las partes, ¿cómo que las partes? ¿Partes? ¿Partes de qué? Las personas, ¿no? Las personas. Pero estamos nosotros con este lenguaje jurídico, ya muy, muy construido, ¿no? Entonces, la parte, actor, no, ¿cuál parte? ¿Parte de qué? O sea, es una persona, no es una persona, pero así estamos muy acostumbrados a este lenguaje, que deshumaniza en automático. En automático deshumaniza. Ese era mi trabajo. Cuando me di cuenta, sí me frustré mucho. Por eso hablo mucho de esto, porque hablo desde la autoridad que me da la frustración de tantos años de magistrado. Pues sí, porque es que, y no es crítica, porque así tiene que ser, pero hay que entenderlo. Lo que no hacemos es razonarlo. Cuando a un juez o un magistrado le llega una demanda, ¿qué es lo que ve? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen que ve? ¿A la persona? ¿A doña Juanita? ¿A don Lencho? No. Él ve, yo veo, ella, a la parte actora, ¿no? En un diseño técnico jurídico, manifestando los elementos de la acción intentada, ¿no? Pretendiendo acreditarlos de acuerdo al caudal probatorio que obrarán autos, bla, bla, bla. Y las personas, ¿no? Y el conflicto, no, o sea, deshumanizamos. O sea, cuando un conflicto se vuelve litigio jurídico, lo que hace es
se parametriza en términos técnicos, en tecnicismos, y entonces el conflicto se vuelve tema técnico, ¿no? En donde, a ver si está debidamente acreditada la causa generadora de la posesión de esta persona. ¿Cuál fue su justo título? ¿Cuál? Ya, pues ya se acabó. O sea, ya dejamos de ver personas y ya vemos las partes técnicas. Entonces sí, resolver conflictos. Y generalmente gana resolver conflictos, ¿no? En las pláticas, y es un poco tramposo mío, porque yo todo cuando estoy con jueces, con litigantes, le digo, oye, pues muy bien, qué bueno que en algo estamos más o menos de acuerdo. No todos, pero la mayoría estamos más o menos de acuerdo. Y la siguiente pregunta en automático es, ¿y cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿y cómo? O sea, si ya decimos que este es nuestro principal objetivo, entonces ahora hay que preguntarnos, ¿y cómo lo estamos haciendo? Y ahí es, digo, ustedes seguramente muy bien, porque aquí estamos para eso. Eso no me queda duda, pero allá, en los juzgados, de donde yo vengo, de esa tribu, pues yo veía a mis compañeras y compañeros juzgadores, pues, con cierta suficiencia, diciendo, oye, pues bien, Sergio, yo resolví 800 casos el año pasado, ¿no? El último mes ya llevo 200 sentencias. Oye, qué bueno. Pero no fue la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos conflictos estamos resolviendo? Y yo se los digo con toda honestidad y con mucha más vergüenza. Yo les puedo decir exactamente, año por año que fui magistrado, cuántas sentencias emitimos en la sala. En qué tipo de asuntos, si eran acciones reales, acciones personales, si eran usucapiones, si eran rescisiones, si eran reivindicatorios. Llevamos muy buena estadística allá en el Estado. Pero si me preguntan, oye, ¿y cuántos conflictos resolviste? ¿Qué creen que voy a contestar? No tengo idea. Yo creo que muy poquitos. Porque muchos de mis sentencias se fueron al amparo. Entonces contentos no estaba, por lo menos uno de las partes. Contentos no estaba. Y los que no se fueron al amparo es porque ya no les alcanzó. Porque ya la frustración, el agobio, la falta de recursos, pues ya no les dio para más. Pero resolución de conflictos desde la sentencia es muy difícil saber. Y es triste, ¿eh? Pero es la realidad. Pero así es nuestro sistema. Ese es el sistema judicial, y no el propio de México, sino el que hemos creado en Occidente. ¿Alguien de acá ha sido demandado? No lo van a decir, ¿eh? Yo sí. Yo fui demandado. Pero alguien seguro sí, no importa. Ya leí las cabezas. Ya, es que desde acá tengo ese superpoder. Ya los vi. Algo similar me pasó a mí, pero bueno. Cuando reciben una demanda, a lo mejor ustedes no, pero alguien cercano, ¿no? El primo de un amigo seguro ha sido demandado. Cuando reciben una demanda, es una sensación terrible. Terrible, pero es poco lo que puedo decir. Es una mentada de mal, con todo y cachetada. Es una cosa que, oye, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir esto, a demandarme y a pedirme ante juzgado? ¿Y qué haces cuando recibes una mentada de madre? O una cachetada. ¿Cuál es tu primera reacción? Responde más fuerte. Responder. ¿Cómo? Pues igual. Oye, o peor. Se puede, ¿no? Ah, sí. Pues ahí va la mía. Ahí va la mía, Barbito. Y mira, y te contesto esto y además reconvengo, te contrademando y ahí vas a ver algo. Eso es un juicio. Eso es el proceso adversarial. Tu adversario, eso es. Y después de eso, ¿qué pasa? Pues la escalada de conflictos. Ustedes saben conflictología. Eso es alimentar la escalada de conflicto. Porque después viene la prueba y entonces yo objeto tu prueba y digo que fue obtenida de mala fe, en forma fraudulenta, y se escala y escala a lugares donde nunca creímos que íbamos a llegar. Yo conozco personas que llegaron a mi tribunal que ya no se acordaban cómo había empezado su juicio. O sea, lo primero que pidieron fue un derecho de paso en una servidumbre y ahorita ya estaban peleando los terrenos del nieto, ya estaban, bueno, con denuncias penales, carpetas abiertas. Eso es la escalada de conflicto y es lo que provoca muchas veces el sistema de justicia adversarial que tenemos si no lo sabemos moderar. Por eso es tan importante que todos nos concienticemos.
La siguiente. Bueno, esto es una cosa que vamos avanzando. ¿Qué buscan las personas cuando se acude al órgano de justicia? Generalmente, pues sí, resolver un conflicto, pero también otras cosas, ¿no? También hay otra serie de cosas. Lo hemos obtenido así, con encuestas. ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Las personas? Pero hay otras cosas que quieren, de las que se habla poco, que es lo que no se dice. ¿Cuántas personas realmente lo que buscan es obtener un beneficio al que no tengo, por supuesto, derecho legítimo? O por lo menos no estoy seguro. Pero lo quiero algo. Y uso a la justicia, uso al Estado mexicano para obtener maliciosamente un beneficio. Aquí hay muchísimo litigio malicioso, sobre todo en algunos órdenes civiles y familiares de otro orden, en donde, oye, y ese terrenito que lleva vacío ahí quién sabe cuántos años, ¿a poco? A ver, háblale a tu sobrino ese que estudió Derecho, que acabó, a ver que nos diga qué podemos hacer. Oye, ese terrenito nadie lo usa y pues ahí yo lo estoy regando. Ah, bueno, pues ponle una barbita. Pues estaciona tu carro. Y esto va a empezar a generar, ¿cierto? Ah, órale. No estén apuntando, ¿eh? ¿No? Y así, y al cabo de un tiempo, pues se hacen una acción de prescripción positiva, en donde pues ya llego acá en concepto de propietario, mira, yo riego las plantas, ya pagué la luz, ya hice esto, prescribo. En fin, y muchos van a que le den la razón, nada más quiero que me dé la razón, y si no me da la razón, es un baboso corrupto, y porque yo veo ya que me dé la razón, o, lo que es muy común, no sé si en materia laboral, ustedes me lo podrán comentar, dañar al contrario. Eso es muy común, por ejemplo, en materia familiar. En materia familiar, lo platicaba con la directora hace un rato. O sea, tenemos allá en el Estado, creamos las juntas informativas, en donde tienen que ir las personas forzosamente a una junta informativa para poder dar continuidad a su proceso familiar. No se pone fecha de primera audiencia hasta que no acudan a una junta informativa de mediación, de mecanismo. Y ahí es cuando te das cuenta que muchas personas van a la justicia a hacer daño. O sea, hay tanto resentimiento, tantas emociones, son esos temas de los que hablamos tampoco los abogados, pero que están ahí, que nos cuesta trabajo entender que somos seres más emocionales que racionales, que no somos otra cosa más que costales de emociones, y que eso genera sentimientos negativos, resentimientos, celos, venganzas, bla. Y ustedes saben todo lo que puede generar una gestión equivocada de las emociones. Y a eso van, a hacer daño, realmente a dañar. Yo quiero verte en el suelo. Entonces a mí no me hablen de conciliación, no me hablen de mediación. Yo quiero ver a la desgraciada o al desgraciado tirado, suplicando. Y entonces sí, lo pateo. Pues sí, eso pasa cuando hay malas gestiones. Por eso tenemos que repensar nuestros sistemas y nuestros modelos de justicia. Vamos avanzando con esto. Este es algo que a veces me gusta contar cuando estoy también con colegas. Que ¿ustedes conocen el mito de la caverna? Sí, ¿no? Más o menos, lo han oído. Yo creo que de las historias de la filosofía es de las más o menos más conocidas. Esto lo escribe Platón en este libro importante que es La República, capítulo 22, y cuenta la historia de unos esclavos que están encadenados viendo una pared. Así, sentaditos viendo la pared. Atrás de ellos hay un fuego, y entre ellos y el fuego van pasando ciertas figuras que se reflejan en la pared. Entonces, pues, ellos creen que la casa es el señor que va pasando ahí con la casa, ellos creen que el caballo es el señor que va pasando con un caballo. Entonces, esto es un mito que se ha hecho hoy muy, muy famoso, pues es que eso es el Facebook, y es que eso es, o sea, es vivir en la ficción, en la mentira, ¿no? Que creemos que lo que está ahí es la realidad, pero la realidad realmente es otra, ¿no? Es otra. Entonces, yo platico mucho esto porque así me sentía yo, o así me sentí por mucho tiempo, como los esclavos en el mito de la caverna, que estaba yo, junto con todos mis compañeras y mis compañeros juzgadores, viendo cosas que yo creía que eran otras. Y yo veía un expediente y creía que era una familia. Y yo veía un archivero y creía que era un edificio. Y yo veía, y no.
Y de pronto, lo que pasa en el mito es que uno de los esclavos, pues se suelta y se sale, que sé que sale. Entonces va, sube, ¿no? Y de pronto, la luz, y se maravilla, y el pasto, y lo huele, y los pájaros, y las frutas, y el lago, y bueno, y el viento, y dice, qué cosa tan más hermosa la que hay acá afuera. Le tengo que decir a mis compañeros, le tengo que decir a los otros que todo lo que estamos viendo es falso, que tiene que venir. Y el mito cuenta eso. Baja este esclavo, pues imagínense, después del sol vuelve a la oscuridad, se va tropezando, se cae, dice Platón, se burlan de él, todos los demás se ríen, le hacen bullying, ¿no? Como dirían, están ahí, y él dice, no, venga, se tropieza incluso al hablar, no puede expresar todo lo que les quiere decir, y los otros, ¿qué hacen? Dicen, pobre loco, este cuate es un imbécil, ¿qué le pasó? Y les empieza a decir con tanta ansiedad y con tanto ímpetu lo que hay afuera, que ¿saben cómo termina? Pues terminan matándolo. Y los otros siguen viendo su realidad. Porque no hay nada que espante más que nos digan que lo que estamos viendo o haciendo está equivocado. Es un error. Eso da pavor. Por eso nos ha costado tanto al gremio jurídico en general entender que afuera de la cajita hay un mundo de posibilidades, hay todo para innovar, hay todo para ser creativos, en materia también de justicia. Entonces así me pasa a veces, digo, si yo salía de la caverna, vi la mediación, vi la posibilidad de realmente resolver los conflictos de origen. Decía una maestra, es que no solamente se trata de resolver conflictos, se trata de disolver conflictos. O sea, no solamente lo resuelve, disuélvelos. O sea, porque la mediación siempre ve hacia adelante y siempre ve hacia la persona. Siempre ve en que se preserven aquellas relaciones humanas que valgan la pena, que queden ahí y que sigan hacia adelante. Pero bueno, esto es algo que de pronto me gusta también tocar porque creo que también es reflexivo y nos ayuda a entender que no todo lo que creemos nosotros que es tan real nos está sucediendo como de una única manera. Este es el acertijo de los camellos, ya se lo saben, más o menos, lo vemos rápido, porque es bueno y se los dejo, porque ese les va a servir a ustedes. A ver, la conciliación que se hace acá, yo creo que es la de mayor calidad del país, por número, ¿no? Y por tipo de asuntos. Son asuntos muy complejos los que ustedes llevan, entonces ustedes al rato van a estar, créanme, capacitando a todo el país. Entonces es importante que vayan teniendo también herramientas. Y esta es muy buena. Es el acertijo de los camellos, que es una fábula también árabe muy vieja, en el que un viejo árabe no tenía más fortuna que 17 camellos. Entonces él en su testamento dijo, a mis 3 hijos, ¿por qué puro varón? No sé, así es la fábula. Dice, ¿por qué no tenía hijos? No sé, así es la fábula. Tenía 3 hijos y dijo, a mi primer hijo, al mayor, le quiero dejar la mitad de mi fortuna. A mi segundo hijo, una tercera parte, o sea, 1/3 de mi fortuna. Y al tercer hijo, una 9ª parte de mi fortuna. Entonces, su fortuna eran 17 camellos. ¿Cómo divides 17 camellos así? Entonces dice, pues, la mitad de 17, pues son 8.5. Entonces, le iban a dar al primer hijo 8 camellos y iban a ¿cómo? Tripar a otro y liberar la mitad, ¿no? Mira, el otro camello pesa 100 kilos, te da tus 50 kilos y ya tienes tus 8 camellos y medio. Y dice, oye, no, pero pues, ¿para qué lo matamos? ¿No? ¿A quién le sirve un camello muerto? Al segundo hijo, una tercera parte de 17 son 5.6. Le damos 5 camellos y el 0.6 del otro. ¿A quién le servía eso? Y al menor, pues nada más le iba a tocar uno, porque una 9ª parte de 17 camellos es 1.8. Pero a dar uno completo y 0.80 de otro. Entonces, ¿qué iba a pasar? Se iban a repartir 14 camellos, iban a destrozar a 3 para dar las fracciones de los camellos. Entonces esto pues parecería que no era tan buena salida. Los hijos empezaron a tratar de negociar. Oye, ¿qué hacemos con los camellos? Pues yo para qué quiero el 0.8, tú para qué el 0.5. El mayor decía, oye, no, pues es la voluntad de papá.
y es la que se tiene que hacer, y si él quería así, por algo quería, él era un sabio, entonces yo me quedo con mi punto 6 del camello, aunque se desperdicie la otra mitad. Y pues esto fue generando este conflicto, ¿no? Que es a lo que vamos, este conflicto entre los hijos. ¿Qué pasa después? Pues que llega una tercera persona. No encuentran la solución, iba por ahí alguien, una conciliador, y les da una solución que no era matemática, no era cómo vamos ahora a dividir la tercera parte o la novena parte. ¿Saben qué hizo este señor? Lleva un camello y les dijo, tomen mi camello. Tomen mi camello. Yo no digo que el mediador ni que el conciliador tenga que quitarse el saco para darse, no. Pero fíjense, tomen mi camello. A una gente sabia, conciliador, y les da el camello. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahora tienen 18 camellos, ya no 17. 18 camellos. ¿Y cuánto es la mitad de 18? 9, ¿no? Sí, ¿no? Yo sé como que está bien que no seamos matemáticos, pero eso se sabe. La mitad de 18, pues 9. Entonces le dice, aquí está la mitad, que es lo que tu padre quería darte, toma 9 camellos. ¿Cuánto es la tercera parte de 18? 6. Y le dice al otro, acá están la tercera parte que tu padre quería darte, toma tus 6 camellos. ¿Y cuánto es una novena parte de 18? 2. ¿No? Y le dice al menor, lo que quería darte tu padre, tu novena parte, son 2 camellos de los 18 que tenemos. Acá están tus 2 camellos. Ahora cuenten cuántos camellos se repartieron. ¿Cuántos? 17, ¿no? Entonces el señor, que llegó el conciliador, volvió a agarrar su camello y se fue. Y dejó repartidos los 17 camellos a los hijos. ¿Cómo? Pues una solución inesperada, que muchas veces es lo que las personas quieren de un conciliador, de un mediador, porque parece que no hay soluciones viables. Pero acá hubo una. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Si eran 17 y ahora 18, pues si se repartieron los que tenían, ¿qué pasó? Es eso, a ver, no, aquí no hay magia, ¿eh? O sea, es realmente una ley, y es el uso por los números, por supuesto, es una fábula árabe, pero es para demostrarnos que no todo es como lo pensamos, que pueden haber soluciones innovadoras, diferentes a lo que estamos acostumbrados a pensar, o la forma en que estamos acostumbrados a pensar. Porque de otra forma, ¿cómo se hubiera solucionado aquel problema? Íbamos no sé, a hacer carnitas a los camellos y nos dividíamos el peso de las carnitas. O sea, no había forma, pero se encontró una forma fácil, o aparentemente fácil, ¿no? De repente todos, así nos pasa a los abogados, ¿no? Güey, ¿qué nos hizo? O sea, qué brujería nos hizo. Pero no, realmente es un tema, pues no es más que matemático, pero está buena porque nos enseña mucho, ¿no? Y no hay falla. Nos enseña mucho, es muy clara, ¿no? Y sorprende. O sea, a quien no lo sorprende, porque claro, pues ahí estaban, siguen siendo los mismos 16. ¿Por qué no se les ocurrió a ellos dividirlo así? 9, 6 y 2. Y hubiera sido a lo mejor más fácil, pero no era la voluntad en ese momento del papá. Pero pues acá estaba el camello 18, que es lo que muchas veces, cuando platico con eso, estábamos ahí con grupos de mediadoras, de mediadores, dijeron, ¿qué cree? Trajimos al camello 18. ¿Por qué? Porque no había cómo llegar a un punto para el pago de la pensión, y resulta que la mamá del señor tiene una carnicería. Entonces invitamos a la mamá a la mediación, fue parte de la mediación, ella se hizo así, y ella ofreció que iba a dar una dotación semanal de cárnicos para la familia. Entonces ella decía, trajimos al camello 18. No, porque fue también una solución que no esperaban y que no está prohibida por ningún lado, que se permitía y que salieron contentos todos y que se logró en ese caso un convenio, ¿no? En materia familiar que valió la pena. Entonces siempre hay que estar abiertos un poco a eso. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Quieren hacer algún comentario, pregunta? ¿Cómo andan? Los veo cansadones. Inicia. ¿Vamos bien? ¿Alguna aportación? ¿Hay un camello que quieran incorporar a la plática? ¿Vamos bien? Bueno, ya me voy apurando, A mí ya me dijeron que
que ya es tarde, déjenme ver la hora. Ahí vamos, todavía tengo un poco. Sí. Bueno, esto ya es un poco más nuestro tema. ¿Qué es lo que, para qué sirven los mecanismos alternativos? Usted ya se ve muy chiquito, ¿verdad? La presentación se las vamos a dejar, por si es de su interés, pues se la puedan también ocupar en cada caso. Pero ¿qué es lo que queremos, no? Sobre todo, y creo que ya ustedes lo tienen también muy bien estudiado, diferencias entre mediación y conciliación en México, que no es en todos lados estas diferencias, pero eso creo que ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Ustedes son más mediadores o más conciliadores? ¿Más conciliadores? Yo a veces siento que son más mediadores. O sea, porque realmente logran que se acerquen las partes. Muchas veces. O sea, yo creo que la función del mediador, o sea, es un discurso a lo mejor puede ser tanto teórico, ¿no? Pero cuando dice la función del mediador es el acercar, el ser guía para que se acerquen antes que proponer soluciones. ¿Sabes? Esa parte es bien importante, ¿no? Cuando generas el puente de comunicación, el diálogo entre las partes, que muchas veces viene roto, fracturado, lastimado, y tú primero como mediador logras ese encuentro. Yo creo que esa primera fase de su trabajo, no sé si lo hacen todos, si les gusta hacerlo, si lo consideran o no necesario, habrá quien lo haga más, habrá quien lo haga menos, porque si algo me queda claro es que en materia de mediación y conciliación, cada uno de nosotros, ustedes, de nosotros, tenemos nuestra propia forma, nuestra propia marca, diría Javier Ales, que no es Javier Ales, sino muy importante, que es el que sirve sobre la caja de herramientas de la nación, pero él habla de eso, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene su propia marca de mediador, de conciliador, y que sabe cómo hacer las intervenciones precisas, ¿no? Sabe manejar los tiempos, los modos, los momentos para llevar. Entonces, a veces, y yo lo digo porque conozco algunos conciliadores, nos tocó dar formación en el Estado de México a los conciliadores laborales, y yo veía que había mucha facilidad para hacer la mediación, o sea, para hacer este puente, generar el puente, el vínculo, y luego sí, ya entrar de lleno a la intervención de la conciliación, de los acuerdos, de la parte más técnico-jurídica, ¿no? Que eso es lo que, pues, ustedes son expertos, pero nunca dejan de lado su parte mediadora, ¿no? Esta parte en la que identifican, mapean y intervienen para generar el vínculo. O sea, generando el vínculo, todo se debe desarrollar en teoría con mayor, pues no sé si facilidad, pero por lo menos complejo, ¿no? Un tránsito más libre en algunos temas, ¿verdad? Eso ya lo tienen ustedes claro, ¿no? Cuáles son las funciones. Es que yo lo que no quería era venir a repetirles lo que ustedes hacen, lo que ustedes ya lo saben hacer y lo hacen muy bien. Entonces, es también los temas que vamos a ver ahora también, es un poco provocar y que se genere algo de intercambio. La conciliación, les decía yo a la directora laboral, es la envidia hoy de todo el sistema judicial mexicano. En materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, nunca hemos logrado los números que tiene la conciliación laboral. O sea, ojalá tuviéramos la mitad de lo que ustedes tienen en temas de conciliaciones. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en otras materias no es un requisito de procedibilidad. No es una obligación. Que por cierto comentábamos que hay voces que están cuestionando, ¿no? Si debe o si no debe ser como un requisito de procedibilidad obligatorio. Cuidado, ¿no? Yo creo que ese fue un gran paso que se dio. No hay que ir para atrás. No hay que ir para atrás de ninguna manera, porque yo hoy no conozco a un solo abogado laboralista, y conozco a muchos. A ver, sí critican, sí pueden tener opiniones al ver, sí, pero ninguno que yo conozca quisiera regresar al sistema anterior. Claro, no, o sea, no quiere porque se dieron cuenta que al final es eficiente para los trabajadores, para quienes intervienen, ¿no? Quizá algunos, pues, vivían más de los tiempos, ¿no? Aquellos tiempos, pero la verdad es que hay mucha satisfacción, no solamente nacional, sino internacional, de lo que está pasando en la justicia laboral. No lo hemos visto en ninguna otra materia. Estamos saturados los tribunales en todas las demás.
A mí me acaban de invitar a que ejerce magistrado al Tribunal Electoral a esto. Estamos abriendo un área de mediación electoral. ¿Y saben para qué? Para descongestionar. Para descongestionar, porque ya se están saturando. ¿De qué se están saturando? Claro que allá no se van a mediar elecciones. O sea, no vamos a mediar, bueno, entonces tú ganas o yo gano, o qué quieren. Son principios democráticos que esos no les podemos meter un ápice, nada. Lo que se va a mediar en temas electorales son conflictos intrapartidistas que saturan a los tribunales. Los tribunales están llenos de estos pequeños conflictos. De la persona que quería ser candidata, pero pues no había pagado sus cuotas en el partido, pues eso lo dejó fuera. Bueno, esos son los que se están litigando, ¿no? De ese tipo de asuntos que son mediables. Al que voy es que cada vez hay más áreas para la mediación. Y van a ser más. Por eso ustedes que están ya tan metidos en temas de mecanismos, van a ser punteros. Ya son punteros. Estamos hablando que viene con mucha potencia la mediación escolar. Esto se está copiando un modelo que conozco en la Secretaría de Educación, que lo fue a ver a España, en donde allá no puedes meter a tu hijo o a tu hija a un colegio si no firmas un acuerdo en el que te obligas a que cualquier controversia, conflicto, pleito, pugna que surja entre tu hijo y otro compañerito, tu hijo y una maestra, tú y la administración y el profesor, cualquier conflicto dentro del entorno escolar será atendido por una mediadora, por un mediador, generalmente privados, en donde tendrán ellos los contratos, los convenios con las escuelas. Entonces allá las figuras, o sea, lo que ustedes hacen es muy cotizado, y se paga muy bien además. ¿Por qué? Porque todas las personas van a tener tarde o temprano que llegar a un centro de mediación escolar. Ya lo tienen allá también en el tema hospitalario. Y eso es muy conveniente para todos, porque sacas de tu entorno el conflicto. O sea, porque en dónde te vas a pelear. O sea, si le pegó la maestra a tu hija, vas a ir a la escuela, en la dirección, vas a estar ahí, vas a gritar a la directora, y le va a llamar el secretario académico, y va a llegar la maestra. No, los conflictos se resuelven allá, en los centros de mediación, que son donde estamos expertos. Y entonces todo eso porque nos va a dar, y ya está dando en México, otra visión de la justicia. Ustedes a lo mejor no conocen la Ley General de Mecanismos, que es una ley muy novedosa del 2024, con plena vigencia a partir del 25, en donde ya se habla de estas figuras. Ya existe la figura del abogado colaborativo. ¿Alguien ha oído hablar de eso? O sea, apúntenlo, porque es lo que viene en el futuro y que va a transformar realmente la justicia. Es una certificación que puede ser persona mediadora, puede ser conciliador, puede ser árbitro, pero ya trae otra figura que es abogacía colaborativa, que es una especialidad, 180 horas de formación. Para ustedes puede ser muy fácil, aquí sí tienes que ser abogado forzosamente, y te dan tu certificación para que si eres abogado colaborativo, vas con tu cliente de cualquier materia, tema administrativo, tema civil, tema mercantil, tema familiar, incluso laboral, vamos a ver qué va a pasar ahí. Y vas con tu cliente y eres abogado colaborativo, y va a la contraparte y con su abogado colaborativo, se sientan en una mesa de negociación, hacen un convenio, hacen un acuerdo. Ese acuerdo, si están certificados como abogados colaborativos, se inscriben en los tribunales, cosa juzgada. Pero, si eres abogado colaborativo, te sientas con tu cliente, con la contraparte, y no llegan a acuerdo, tienes un impedimento, y es una serie de formatos que se llenan, todo, impedimento para representar a tu cliente en juicio. O sea, no puedes ir a pescar a una mesa de negociaciones. Estás impedido para ser representante, ¿no? Y es sancionable, ¿no? Está muy bueno, leanlo. Ley General de Mecanismos. Acá dejé algunas con la maestra Axela Sueste. Bueno, ya sabemos cuáles son las finalidades. Hay una que vamos a pasar ahora. Retos. A ver, hay muchas solicitudes en los centros de conciliación. Se esperaban un número grande. Yo cuando veía los números que estaban esperando, eran muy altos. Y se sobrepasaron. Los números. O sea, realmente, a ver, sí están siendo muy eficientes. Hay un gran desahogo de asuntos en tiempos, en formas, pero o sea, la demanda sigue creciendo. Entonces, imagínate esto en las juntas anteriores, ¿no? Hay que asegurar recursos, estos son como los retos, ¿no? Que es lo que era el tema también de las charlas que están organizando. Y me parece fabuloso que
que lo hagamos así. Yo creo que esto lo que necesita es una buena ejecución, pero no tenemos unas buenas ejecuciones si no hay intercambio, ¿no? Si no hay intercambio de opiniones, de visiones y de criterios. Hay que irnos regionalizando, creo que es uno de los grandes retos que también se tiene, empezar a regionalizar más nuestra presencia, no solamente en la ciudad, sino en el país entero. Sigue siendo una asignatura pendiente, es hacia donde vamos. Tenemos también, sí, ¿las acabó? Ok, de ayuda. Ah, ay, ay. Va a tardar, la foto no me gusta. No, sí, habían otras, pero bueno, son algunos obstáculos que habíamos visto, que son los que ya ustedes también conocen, porque eso finalmente es de la matriz de indicadores, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que la justicia realmente se acerca. A mí me gusta recordar de dónde viene, ¿se acuerdan de esta reforma laboral? O sea, ¿qué fue lo que pasó en México en el 15 y en el 16? Algunos acordarán que dio como resultado una serie de reformas constitucionales. Se hizo un ejercicio que se llamó Diálogos por la Justicia Cotidiana. ¿Alguien se acuerda? Ya bueno, ¿no? La mayoría están muy jóvenes, pero bueno, ahí estábamos. A mí me tocó como magistrado todavía. Se juntaron 200 instituciones, se le encargó a jurídicas de la UNAM y al CIDE, que fueran ellos los que lo estaban impulsando. Estuvo ahí la NUYES con las 200 universidades, estuvimos ahí todos los tribunales, la CONATRIP, estuvo ahí la Suprema Corte, todo el mundo estábamos ahí. En 2015, en 2016 se hacen 8 mesas de trabajo, una en materia laboral. 2016 se entregan los resultados. Acá están los resultados a la presidencia de la República y a todo. Y pues los resultados fueron terribles. O sea, pues es un diagnóstico muy serio, muy crítico. Y la conclusión fue: la justicia mexicana tiene 4 características. La primera, es lenta. Muy lenta. Lastimosamente lenta muchas veces, yo diría. Y es verdad. Y eso no lo podemos negar nunca, ¿no? La mayoría de las materias, y la laboral hace algunos años, yo creo que era de las principales falencias, ¿no? La lentitud, ¿no? Acuérdense de esa frase que le atribuyen, digo, todo el mundo dice que es de él, pero yo se lo oía a Benham, que decía: delay justice is denied justice. ¿No? Justicia delatada es justicia negada, ¿no? Es denegada. Y sí es cierto, ¿no? Creo que esto es una injusticia, una justicia lenta, no es un oxímoron. Entonces es lenta. 2, es compleja. No lo entendemos. O sea, no es que no lo entienda las familias o las personas. O sea, no lo entendemos a veces ni los abogados. Cuesta un trabajo, ¿no? Entender de pronto temas de competencia. Oye, ¿quién es competente? Yo como magistrado, se los digo, hombre, hubo una afectación de unas propiedades en Valle Bravo, que está en la región Toluca del tribunal, y yo decía, bueno, pues está fácil, pues a ver, una afectación de terreno, sí, pero es que es área natural protegida. Y entonces, bueno, pues es que tiene que intervenir una autoridad ecológica. ¿Y qué autoridad? Bueno, es que pasa un río. Pues es área natural, que pasa un río, está bien. Es que le decimos acá a la Secretaría de Medio Ambiente, no, porque como es río, es federal. Bueno, entonces le decimos a la Profepa, ¿no? A la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. No, porque lo que no se tiene es el impacto ambiental. ¿Y eso de quién es? De la Secretaría de Medio Ambiente. Local. No, también federal. Pero lo que pasa es que el permiso lo da el municipio. Bueno, así, eso pasa en México. De verdad. Bueno, ustedes acá en la ciudad, ¿no se acuerdan la tragedia de Repsamen, del colegio que se cayó? Pues ahí hubo una zona de descontrol absoluta, porque llegó Protección Civil de la delegación, entonces llegó Protección Civil del gobierno de la ciudad, llegó Protección Civil Federal, pues fue un temblor, ¿no? Llegó Procuraduría ¿era Procuraduría o ya era Fiscalía? No me acuerdo, de la ciudad,
de la General de la República, y pues ¿quién era competente? Era un colegio, sí, era un colegio, pero es federal porque fue el temblor, fue una afectación masiva. O sea, y todo se peleaba por la competencia. O sea, eso es lo que voy. La justicia es muy compleja. Entonces ya les dije, es lenta, es compleja. ¿Qué creen? Es cara. Ese fue uno de los diagnósticos. Es cara. No, hombre, ¿cómo va a ser cara? Pues que nos leen la Constitución, 16. Es pronta, expedita, gratuita. Gratuita. A ver si es cierto que no hay un cadenero afuera del juzgado, ¿no? Cobrándote cover para entrar. Si es cierto, ahí no te cobra. Pero también es cierto que las copias cuestan, que las publicaciones, los edictos cuestan, que las pruebas periciales cuestan, que los abogados cuestan, que el estacionamiento, o sea, pues claro que cuesta. No hay cartera que aguante 5 años de litigio. O sea, es terrible, ¿no? Los costos asociados a un litigio. Entonces, había que decirlo y se dijo. Entonces, lenta, es compleja, es costosa. Y el cuarto, que es el que más duele, que dijeron, y es discriminatoria. La justicia es discriminatoria. O sea, es una oxímoron, le dicen, ¿no? Es una contradicción. Como una justicia injusta. O sea, porque discriminar no es un término de justicia. Y sí, y efectivamente se llegó a esa conclusión, material y formalmente discriminatoria. Primero porque no está accesible para todos. En el Estado de México tuvimos que poner un juzgado familiar en la zona de Teotihuacán porque el más cercano estaba a más de 2 horas. Muy lejos. Entonces, a ver, ¿qué quieres? Que si van a hacer una pericial de psicología infantil a tu niña, o sea, la vas a llevar, fuera a esperar 2 horas y dando para que, pues no, parece que sí es discriminatorio, ¿no? Además de los accesos, movilidades y todo esto. No hablemos ya de pueblos originarios, de temas de lenguaje, idioma, bla. Pero bueno, entonces ese fue el gran diagnóstico que pues, nos sacudió a todos y que quizá hoy estamos ya viendo algunos pocos resultados. Pero en ningún lado ha dado tantos resultados como en materia laboral. O sea, ahí salió la reforma al 123 constitucional. Esa fue una de las consecuencias. Ahí salió también la reforma, bueno, varias reformas al 73 constitucional. El 73 constitucional es decir que nos dice cuáles son las facultades del Congreso. O sea, todo lo que no está en el 73 es de los estados. Y entonces al Congreso le empezaron a dar todas las facultades para que se pusiera a hacer leyes. De ahí surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, de ahí surge, por ejemplo, la Ley General de Mecanismos Alternativos, porque no es que esto lo tenemos que actualizar. Y muy lento, pero se han venido dando los cambios. Entonces yo quiero realmente despedirme con una felicitación a cada uno de ustedes por esa silenciosa, discreta labor que hacen día a día, en beneficio no solamente de un patrón, de un trabajador, de familias, de comunidad. De verdad que es digno de admirar, de reconocer ese silencioso, callado, pero tan importante trabajo que hacen en favor de nuestros pedidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hay preguntas, me habían dicho. Lo siento, yo tengo principal. O pregunto o les preguntamos, señor, pero por favor. Bien. Muchas gracias por... Hay bastantes preguntas. Vamos a probarle unos minutos más, maestro. ¿Considera que la manera de aplicar la conciliación en los centros de conciliación está dando los resultados esperados? ¿Y por qué? ¿De qué la consigue? Está dando los resultados. De alguna manera ya lo tenemos. Bueno, sí, definitivamente. A ver, no sé los esperados para quién, ¿no? Porque siempre es un poco la visión, desde donde la percepción, desde donde yo lo veo, que es afuera, ¿no? Porque yo no estoy metido en la justicia laboral, estoy muy metido en los mecanismos, lo que están superando muchas de las expectativas que algunos teníamos, ¿eh? Y a lo mejor ahorita no lo aceptan muchos, pero fuimos muy duros con la crítica de lo que iba a pasar en materia laboral, muy severos y poco serios, hasta puedo decir, porque no teníamos demasiada información y la criticamos mucho. Pero hoy nos callan la boca. O
sea, creo que el índice de acá estamos sobre el 70% de lo que ya se está conciliando. No sé si estamos acá en este índice, pero yo sé que está en el índice más o menos nacional. Entonces es altísimo. O sea, es altísimo el grado de satisfacción que están logrando acá. A ver, cómo se van los empresarios, cómo se van los trabajadores, cómo se va el empleador, el patrón. Eso es algo que ustedes conocen mejor que yo. Pero desde afuera, desde donde yo veo las cosas, que solamente desde ahí yo puedo hablar, lo que veo es un sistema exitoso, ¿no? Que está caminando, como todos tendrá fallas, tendrá áreas de oportunidad, muchísimas, ya vimos, hay que regionalizar, hay que meterle más billete, hay que modernizarnos, hay que usar más la tecnología, todo lo que ya sabemos. Pero la primera impresión, y sobre todo, que nadie se lo va a decir así de derecho, pero no había buenos pronósticos de muchas personas, ¿no? Y hoy ustedes callan la boca, ¿no? Con los índices que tienen, a ver, hay colas de gente acá. Si esto no funcionara, ¿no? O sea, la gente busca otras formas de solucionar. Y hoy están viniendo con ustedes, entonces yo creo que es exitoso. Gracias, maestro. Le piden una recomendación. ¿Cómo podemos tener una mente más abierta para poder dar más soluciones a un conflicto, además de las soluciones a las que ya estamos acostumbrados? Está buena, ¿eh? Está buena, me casa. A ver, yo no soy psicólogo, ¿eh? La verdad. No, pero sí puedo dar cosas, a ver. Y lo digo como desde la autoridad que me da la frustración de haber estado allá, ¿no? Y de haber tenido esa cerrazón. Entonces hoy, con lo que he aprendido en estos 7 años ya en el mundo de la mediación, de los mecanismos, actualmente estoy tomando una maestría, que voy muy bien, en neuroeducación, ¿no? Entonces, y soy el único abogado de la maestría, la NAWA. El único abogado, o sea, todos los demás son, porque no le creemos. Entonces yo creo que mente abierta, la pregunta me gusta por eso, porque la mente abierta es una decisión. Y lo que yo aprendí primero es dejar de juzgar, o sea, que es bien difícil. Hacer esta pausa cuando escuches, hacer esta pausa, no reaccionar, ¿no? Sin tratar de entender desde esta escucha en dónde está la posibilidad. Yo creo que esto nos va a empezar a dar aperturas y siempre las preguntas precisas. Nunca acusando, nunca juzgando, ¿no? Oiga, ¿y usted por qué no le dio lo que le estaba pidiendo? ¿Usted por qué hizo por qué tomó esa actitud con sus compañeros de trabajo No, porque esa pregunta es autoritaria. Esa pregunta no permite más que una respuesta defensiva, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra forma de hacer preguntas. ¿Cuál crees que hubiera sido la mejor manera de haber respondido a estas cosas? Si hoy te volvería a pasar, ¿crees que harías diferente? ¿No? Empezar a que se alimenten ellos mismos con estas preguntas, porque eso somos esos agentes, ¿no? Que vamos encaminando, guiando hacia la dirección, pero no cuestionando. Y cuidado, porque hay preguntas que no permiten más que respuestas defensivas, que son las preguntas autoritarias. ¿Por qué hiciste eso? ¿No? No son nuestros hijos, ni mucho menos. Yo creo que acá hay que abrirles un poco la expectativa, ¿no? Entonces, menos por qué es y más cómo hubiera sido, ¿no? De otra forma, validando, ¿no? Validando también aquello que sintió la persona, el trabajador, el patrón, en ese momento, sin cuidado. Gracias, maestro. Es interesante. ¿Cuál es su opinión respecto al principio de flexibilidad en la conciliación? La verdad, a mí hay 2 principios que me hicieron cambiar la jurisdicción hacia los mecanismos. Y uno de esos es la flexibilidad. Por mucho. El otro es la creatividad, ¿no? Porque yo creo que la creatividad se vale acá. No me gusta la creatividad de los jueces, a mí. Ni de los ministros, ni de los magistrados. No me gusta que sean creativos. Ellos están para aplicarla. Acá sí. Pero la flexibilidad, imagínense para alguien como yo, civilista, ¿no? Que vengo y que de pronto hay un periodo probatorio. Y hay 5 días. 5 días para ofrecer. 15 días para el desahogo. Termina a tal hora de tal fecha. No. Pues ahí se acababa todo.
¿Y qué pasó si el perito te quedó mal, si el otro? Ya te metiste en un problema. La flexibilidad. Oiga, ¿cuándo quiere que hagamos la próxima sesión? Que está hablando de mediación. En conciliación tienen un poco de más rigor para esos tiempos de sus procesos. Mediación. Flexibilidad. Uno va viendo que la mediación está un poquito atorada, ya se hicieron algunas propuestas. Oiga, ¿cuándo quiere que nos vengamos, que nos veamos en una nueva mediación? Y hablo de mediación pública, no privada. Sé que es mediación. ¿Cuándo le va bien una nueva sesión de mediación? Para que sigamos platicando sobre este tema. Ya os escuchó usted, hay unas propuestas, piénselas. Pues miren, a ver, platíquelo con su mamá, o que un mediador se dio cuenta que si la persona, él o ella, ya mencionó 3 veces a otra persona, es porque es muy importante. Entonces, oye, pues platíquelo con la señora, o platíquelo con su padrino, o platíquelo con alguien, y luego nos vemos. ¿Le parece bien en una semana? O 10 días, para que lo platique, y luego piense lo que platicó, y vuelva a venir. Ah, muy bien, imagínate. Eso es flexibilidad. ¿No? Y nada de que no, nos vemos en 5 o en 15 o en 10 y se acabó. Entonces eso creo que no ayuda al aparato de justicia. Entonces, pues sí era un poco la pregunta, ¿no? ¿Quisiera la flexibilidad importante? Sí, y a mí es algo entendida así, ¿no? Y no confundir flexibilidad con informalidad. No creo que se puede confundir. Y no, creo que la mediación y la conciliación son técnicas, sistemas muy formales en el fondo, ¿no? Porque lo que se busca es la satisfacción de derechos, es de lo que estamos hablando. Lo que sí podemos es entenderlos o gestionarlos en formas distintas. ¿Podemos hacer una más? Sí. Okay. Vamos a hacer una más y veremos de qué forma nos coordinamos con el maestro para hacerle llegar todas las dudas que nos hicieron llegar y las conteste por correo. Ok. Pero aquí en la conciliación laboral tenemos un problema recurrente con las personas de confianza, ¿no? Que son los abogados y que quieren intervenir. Y esta pregunta está relacionada precisamente con este punto y nos dice la conciliadora, ¿considera que es importante o fundamental que las partes involucradas en un conflicto acudan acompañadas de un experto en la materia, pero también con conocimiento en conciliación o mediación? Incluso hacerlo de manera obligatoria. Está buena. Pues mira, a ver, ustedes yo creo que lo pueden contestar mejor que yo. Yo les puedo hablar desde mi experiencia, que no es necesariamente en mercado laboral, pero sí puede ser con algunos grupos o sectores o personas o familias en donde yo podía encontrar algunas relaciones asimétricas, ¿no? En donde de pronto veían conflictos civiles que llegaban, querían mediar un tema de una vivienda que tenía problemas porque estaba cuarteado, pero la contraparte era un desarrollador. Entonces llega el desarrollador con sus 10 abogados con portafolio y otra señora con su sobrino que acabó de estudiar Derecho y que quería ver qué pasaba. No, entonces sí, a ver, ahí así le crees. Creo que en temas técnicos sí es necesario un acompañamiento profesional. Sí es necesario un acompañamiento profesional cuando el tema es muy técnico. Pero, ¿en dónde está la función social también de la conciliación laboral? No, creo que está en la protección de estos derechos. Y lo que yo conozco, lo que he platicado con conciliadores laborales, es que sí tienen mucha claridad en el grupo vulnerable, en la persona que puede sufrir una vulnerabilidad y en los derechos que son irrenunciables, que son intransigibles, ¿no? Que están fuera de discusión. Entonces, ahí me parece que ustedes solitos emparejan la mesa, ¿no? Con esos conocimientos en materia de derechos humanos, de protección, que ya tienen o que uno presume que ya tienen, ¿no? Por eso son conciliadores laborales. Entonces ahí siento que se empareja, que si la otra persona viene asesorada, acompañada de un perito en derecho o en alguna materia, en mi caso, no sé si existe una regla específica acá, pero mientras no se rompa el equilibrio, pues podrá estar, ¿no? Yo no sé si sea obligado. O sea, a mí sí me gustaba, ¿no? Que en tema donde sí van a haber temas de niñas, niños, adolescentes, la familia, ella y él fueran acompañados por un experto. ¿Por qué?
porque muchas veces podían llegar a algún acuerdo que parecía viable entre ellos, pero que desprotegía, ¿no? Es que sabes es que el papá se va a ir a vivir a China, ¿no? Entonces, pues está bien, yo lo dejo, está bien que vea a su hijo una vez cada 2 años. No, el derecho no es del papá, es del niño. Entonces vamos a hacer algo para que haya conferencias vía remota, Zoom, que vengan, que vayan, pero que haya esa relación. Entonces a veces es bueno que haya este asesoramiento técnico jurídico especializado. Gracias, maestro. Pues vamos a darle el micrófono a nuestra directora general. Muchas gracias, maestra Sonia. Gracias a todos por estar aquí presentes y muchísimas gracias, maestro Sergio Valls. Le agradecemos infinitamente el tiempo, pues esa empatía que tiene con las situaciones que se viven diariamente en las salas de conciliación con nuestros compañeros y bueno, un pequeño reconocimiento por la participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.